queridas hermanas, que el Señor les bendiga. Ya llegamos hasta Texas y estoy en lo que va a ser nuestra casa por las siguientes 6 semanas. Y bueno, muy contenta de poder compartir la lección de esta semana. Ha sido una bendición tremenda en mi vida y yo sé que va a ser una bendición para ustedes también. Vamos a hablar de una historia que es muy popular y muy conocida desde los más pequeñitos, que es la historia del Arca de Noé. Y narra de una manera muy especial cómo Dios tuvo un plan precioso para la humanidad, y es lo que yo quiero ayudarles a ver en el día de hoy. Nosotros somos seres emocionales y Dios nos creó a su imagen. Recuerde, cuando Él hizo a Adán y a Eva, Él dice que le creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios también es un Dios emocional, pero a diferencia de nosotros los seres humanos, las emociones de Dios no fluctúan. Eso quiere decir que no suben y bajan, sino son constantes, que nunca cambian. Y eso es algo precioso, porque nosotros como seres humanos necesitamos algo estable. Y la única cosa estable en este mundo, que este mundo y que todo puede ofrecer, es Cristo. Él es la roca firme, Él es el lugar donde nosotros podemos estar seguros. Vamos a hablar acerca de eso y les voy a hablar de 3 puntos específicos. Uno, vamos a ver el corazón afligido de Dios. El otro es el corazón protector de Dios. Y el tercero, el corazón misericordioso de Dios. Entonces, centrándonos en el primero, que es el corazón afligido de Dios, es lo que vamos a ver en Génesis 6, del 5 al 13. Ustedes ven que hay una situación en donde la primera cosa que va mostrando en el corazón afligido de Dios es el discernimiento de Dios. Dios mira a la tierra, como vemos en el versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de mal. Dios mira y discierne que el ser humano se ha corrompido de una manera tremenda. Entonces dice que queda muy claro para Dios que la raíz de este comportamiento era el corazón del ser humano, se había corrompido totalmente. Segundo, Dios en el versículo 6 se decepciona, porque dice que le dolió el corazón al Señor. Él mira la maldad, discierne, y después se duele al mirar que el ser humano había corrompido su corazón de tal manera. Y dice que él se lamentó y se afligió. Eso quiere decir que Dios tenía decepción también, Él se decepcionó. Y dice también que Él de alguna manera, porque en el versículo 6 dice: le dolió en su corazón y Él se arrepintió. Dolerse quiere decir entristecerse, y a veces el entristecernos nos lleva a llorar. ¿Usted sabe que Dios puede llorar? ¿Que Dios se decepciona también? Recuerde, la Biblia nos muestra en varias partes, esta es una de ellas, pero cuando Jesucristo miró a la ciudad, Jesús ya estando en la tierra se paró y miró toda la ciudad de Jerusalén. Dice que Él lloró porque le dolió en su corazón ver que su pueblo estaba totalmente apartado de Él. Recuerde cuando Jesucristo fue a visitar a su amigo Lázaro y Lázaro había muerto. Jesucristo dice que lloró y se afligió de mirar que su amigo estaba muerto, y tal vez también Él lloró de ver la falta de fe de la gente que estaba a su alrededor. Entonces Dios es un Dios que tiene sentimientos y se decepciona también. La diferencia de Él con nosotros es que no se deja llevar por los sentimientos. Nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y nos volvemos a veces, dejamos que nos controlen completamente y hacemos cosas malas y pecamos cuando nos dejamos llevar por ellos. Pero Dios no es así. Él tiene sentimientos, pero no deja que ellos le controlen. Él tuvo tristeza, Él entendió lo que es el dolor, Él se dolió con la gente que estaba afligida. Y Él no estaba contento con tener que juzgar al mundo, pero Él tenía que tomar una decisión. Y eso es lo que dice en el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré, quiere decir sacaré, destruiré completamente al hombre de la faz de la tierra que he creado, desde el hombre hasta la bestia, pues me arrepiento de haberlo hecho. La línea fatal entre la misericordia de Dios y su ira cruzó.
La raza humana había pecado más allá de la memoria de Dios. Y porque Dios había hecho al ser humano, tenía toda la capacidad o todo el poder y la potestad de destruirlo. Entonces, aquí más que ver la ira de Dios y más que ver el enojo de Dios contra el ser humano, ¿cómo es que Dios se enojó contra el ser humano? No quiero que ustedes se enfoquen en la ira de Dios. Yo quiero que se enfoquen más bien en lo que viene después, en la gracia de Dios. Y es de lo que vamos a hablar en este momento. Noé, dice la Biblia en el versículo 8, que encontró gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre que se manifestó a sí mismo de 3 maneras. 1, fue perdonado. Cuando leemos que la palabra dice que halló gracia, quiere decir que Noé no era un hombre perfecto. Era un hombre temeroso de Dios, pero no era perfecto. Y la gracia lo que hace es darle un regalo que no se merece a una persona. Ustedes saben lo que es gracia. Nosotros hemos recibido gracia de parte de Dios a través de Jesucristo. Eso quiere decir que recibimos un regalo inmerecido. La paga por nuestro pecado debería ser la muerte, pero Dios nos da gracia, nos da salvación. Asimismo, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él no era un hombre perfecto, pero había recibido el perdón y el agrado de parte de Dios. Él era un hombre piadoso, porque descubrió la vida eterna en la gracia generosa y desbordante de Dios. Fue criado en una familia creyente. Recuerde que Enoc fue el abuelo de Dios y Enoc había caminado con Dios, entonces él conocía de Dios. Él fue un hombre fiel por esto. Y también fue un hombre fructífero. Él tuvo 3 hijos, ¿no? De esos 3 hijos, cada hombre tenía una mujer y habían niños. Y después esta familia sería usada para volver a repoblar todo el planeta Tierra. Entonces vemos que Dios primero tomó una decisión, ¿no es cierto? Él había mirado, se decepcionó del ser humano y después tomó una decisión. Y la decisión era terminar con la tierra. Y ahí es donde Dios revela toda su ira. Él dice que Dios había llegado al límite de su paciencia, pero reveló el hecho a Noé para que se proporcionara una forma de escape para aquellos que la tomarían. A pesar de la ira de Dios, Dios dice: voy a darles una oportunidad. Y toma a Noé y a su familia. Aquí podemos ver la segunda parte, que es el corazón protector de Dios. De Génesis 6 y Génesis 8 hasta el versículo 19, vemos que Dios tenía un corazón protector. A pesar de que Dios tenía ese plan de ira, también tenía un plan de rescate. Y yo quiero que ustedes vayan viendo la similaridad, y eso es lo que quiero yo enfocarme en esta parte, cómo ese plan de rescate del diluvio en el Antiguo Testamento con Noé, muchos años después, más de 3000 años después, se daría ese mismo plan de rescate para la humanidad. Noé recibe instrucciones completas y muy detalladas acerca del proceso que él tenía que hacer para la salvación de su familia. Entonces Dios le dice: tienes que cubrir el arca por dentro, vas a hacerle de esta medida, con tal medida, vas a poner una ventana arriba, vas a hacer una puerta amplia, y le empieza a dar todas las medidas y los detalles que tenía que hacer con el arca. En ese proceso podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento Noé le dice que tiene que poner una especie de brea para que sea impermeable el arca, ¿no? De la misma manera, en el futuro nosotros vemos que Dios está dándole detalles específicos de salvación a Jesucristo. Él está poniendo el arca, en este caso representa a Jesucristo. El arca es en donde toda la familia de Noé y todos los animales van a subir para ser salvos de la ira de Dios. Jesucristo es representado aquí en el arca. Él es en quien nosotros tenemos que agarrarnos, sostenernos, subirnos a Él
para poder ser salvos de la ira de Dios. Y dice que esta brea representa el ungimiento del arca. Recuerde que Jesucristo fue ungido también. Él fue ungido con el poder del Espíritu Santo cuando Él fue bautizado. Entonces vemos estas dos similitudes. Después vemos que Dios le dio a Noé cuál era el camino de escape. Y esto es algo interesante también. El arca tenía que ser de madera y Noé tuvo que realizar el trabajo de un carpintero. Él no sabía nada, pero él siguió las instrucciones de Dios. ¿Y quién fue un carpintero después? ¿De dónde nació del linaje de David, del linaje de Jesucristo, su padre José, que no era su padre biológico, porque ustedes saben que él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero él vino de un carpintero y él quería, yo me imagino a Jesucristo creciendo conociendo acerca de carpintería y de construcción. Él fue igual alguien que trabajaba con la madera, y ahí está la relación también que vemos con Noé. Él produjo un vehículo de salvación, y después en el Nuevo Testamento Jesucristo sería la salvación de nosotros. Todas las necesidades fueron anticipadas, satisfechas, así como Cristo no solo salva, también satisface nuestras necesidades espirituales de aquellos que se refugian en Él. Recuerde que en el arca ellos pusieron comida, agua, todo lo que necesitaban para poder sobrevivir. Así Jesucristo provee para nosotros. Noé y su familia tuvieron que dar un paso de fe, y ahí está el paso de fe que nos salva. Noé y su familia tenían que creerle a Dios de que iba a llover. Dice que durante el tiempo de la construcción del arca hasta que vino el diluvio fueron 120 años. En esos 120 años Noé se encargó de decirle a la gente que iba a venir un diluvio, que iba a pasar algo, que se arrepintieran y se unieran a él, pero ninguno creyó en esto. Y Noé hizo todo lo que debía hacer. Y en el momento que iba a empezar a ser derramada la ira de Dios a través del diluvio, ellos se subieron al arca. Nosotros estamos en ese proceso ahorita. Estamos diciéndoles a la gente, tienen que subirse al arca, tienen que arrepentirse, tienen que buscar del Señor. Pero va a llegar un momento donde Dios va a derramar su ira y ya no va a haber más oportunidades. Ese es el momento en que todos nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo, nos vamos a subir al arca y vamos a ser salvos. Y los que no han creído van a quedarse para sufrir las consecuencias de la gran tribulación, como habla en el Apocalipsis. El agua, Dios cumplió su palabra al mandar el diluvio. El agua vino y prácticamente todo se inundó. Toda la gente murió, los animales murieron. Llegó el agua hasta mucho más alto que cualquier montaña, que la montaña más alta. Toda la tierra fue cubierta y Dios derramó su ira. Yo me imagino por primera vez en la tierra lloviendo, porque antes de esto no había lluvia. Antes de esto solo había un vapor, ¿no?, que salía de la tierra y que hacía que las plantas crecieran. Esta fue la primera vez que había lluvia. Yo me imagino que habían truenos, relámpagos, todas estas cosas horrorosas pasando, y todas las personas corriendo de aquí para allá tratando de salvarse. Este fue la muestra de la ira de Dios, y es una revelación de lo que vendrá a futuro también como la ira de Dios. Noé pasó por el juicio, pero se mantuvo a salvo por la misericordia de Dios. Aquí es donde yo les quería decir a ustedes que el corazón protector de Dios y la gracia de Dios es tan grande que no permitió que Noé pasara por ese proceso. Él le dio una nueva oportunidad para que él se pusiera a salvo con su familia. La gracia de Dios fue derramada. No nos enfoquemos, mucha gente se enfoca, ¿y por qué un Dios que creó y es tan bueno permite que la gente muera y se arrepiente de haberlos hecho? No, ¿por qué debería dejarnos? La pregunta debería ser, ¿por qué debería dejarnos vivir si somos tan malos? Más bien nos ha regalado su gracia, nos ha regalado su amor, nos ha regalado su perdón, nos ha regalado todo lo que no merecemos. Deberíamos estar agradecidos porque merecemos morir en nuestra maldad, pero en su amor más bien no nos quitó de la tierra, más bien demostró su gracia en una sola persona,
y seguimos vivos, seguimos disfrutando las maravillas del Señor. Eso debería ser nuestra respuesta y realmente nuestro agradecimiento al Señor. Dios se acordó de Noé, qué precioso, me encanta eso, cuando leo que dice que Dios se acordó de Noé en el capítulo 8, y de todos los animales y de todas las bestias. Es precioso que Él no se olvidó de Noé y le mantuvo a salvo. El corazón, aquí vamos a la tercera parte y última, que es el corazón misericordioso de Dios. Ese mismo corazón afligido de Dios que le movió después a la ira y a pagar al ser humano conforme a su maldad, ahora se conmueve una vez más por la obediencia, el honor y el respeto de Noé, viendo así el corazón bondadoso de Dios. Vamos a ver el corazón misericordioso de Dios. Cuando Noé y su familia salen del arca, Noé construye un altar y empieza a poner una ofrenda para el Señor. Y el Señor se conmueve y recibe esa ofrenda grata delante de Él. Y dice Noé, mientras huele ese delicioso aroma de ofrenda que él estaba recibiendo, no por el incienso que estaba siendo quemado, sino por el corazón de cada una de la familia de Noé. Y dice, nunca más volveré a dañar la tierra por causa del hombre. Él hace un pacto, él hace un compromiso delante del Señor por su amor y su misericordia al ser humano, conmovido por la obediencia de Noé. Esto me da tanta alegría a mi corazón, me trae tanto gozo, porque me hace pensar la misericordia de Dios, que no me paga conforme a lo que yo hago, no me da lo que yo merezco, sino que me mira en mi arrepentimiento y dice, está bien, voy a olvidar lo que tú has hecho y te voy a dar otra oportunidad. Él es así, Él es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Yo les animo a pensar en eso. Si usted tiene un pecado en su corazón, si usted tiene un pecado al que está atada en su vida, vaya a los pies del Señor, en misericordia, en obediencia, en respeto, en arrepentimiento. Corra a los pies de Cristo. Dígale, Señor, ya no puedo más, tengo problemas, no sé si con pornografía, o tal vez está usted pensando en otra persona que no es su esposo, o tal vez está usted teniendo amargura contra alguien, o enojo, tratando mal a sus hijos, o no puede dejar el celular, o su tiempo en Facebook es demasiado más que lo que debería. Vaya a los pies de Cristo y arrepiéntase y dígale, Señor, me arrepiento, por favor, perdóname. Él tiene gracia. Él está lleno de misericordia. Él le va a perdonar y le va a dar otra oportunidad. No espere hasta que eso se haga tan grande que usted no pueda salir. Le animo a que lo haga. Lo he hecho muchas veces y sé que voy a seguir haciéndolo porque tengo un Dios de misericordia al que puedo acercarme confiadamente. Nosotros vemos aquí que Dios hizo un pacto y como una representación del pacto, Dios pone un arco iris de colores sobre el cielo. Y si usted se da cuenta, eso es un arco. Antes de llegar a la cuestión del arco, quiero decirle que esta es me parece que es la segunda vez que Dios hace un pacto con el ser humano. El primer pacto que Dios hace es el pacto que hizo este es el primer pacto, lo siento, es el primer pacto que Dios hace con el ser humano, el pacto que hace con Noé. Después viene otro pacto que hará después el Señor y lo veremos más adelante con Abraham. El otro pacto que Dios hace es con Moisés y el pueblo de Israel, ahí cuando da la ley en el monte de Sinaí. Y el otro pacto que Dios hace es el pacto con David, ¿no? Cuando le pone como rey y dice, yo bendeciré a toda tu generación y las generaciones venideras. Y el otro pacto es el pacto que él hace el pacto sacerdotal que él hace con Aarón. Él hace también un pacto con los sacerdotes, ¿no? Con el sumo sacerdote y toda la línea de Leví. Pero el último pacto es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto que hace con Jesucristo. Y esto es algo precioso porque este nuevo pacto, todos los otros pactos no son anulados jamás. Dios no falta a su promesa, pero el único pacto que va a ser anulado y que fue anulado fue el pacto de la ley con Moisés y el pueblo de Israel, porque el nuevo pacto traía un pacto donde la gracia
abunda sobre la ley, donde la gracia es mayor. Por eso ya no vivimos bajo la ley, bajo el pacto de Moisés, sino bajo el nuevo pacto, que es el pacto de Jesucristo, la gracia. Ahora pasemos a la última parte de nuestro estudio, que es la parte del arco. Como ustedes saben, la Biblia menciona que había un arco iris que Dios puso sobre el cielo, pero la palabra arco aquí es la palabra en hebreo keshef. Y me encanta la explicación que John MacArthur tiene aquí acerca de esta palabra, porque esta palabra keshef es la misma palabra que se utiliza para un arco de batalla. Es decir, que en la antigüedad, pues ustedes saben, la gente peleaba entre ellos, hacían sus propias lanzas, hacían sus propios arcos, y con ellos pues iban a las guerras para destruir a sus enemigos. Entonces el arco esta palabra keshet representa un arco de destrucción, un arco para la guerra, un arco para la batalla. Es un arma de muerte. En la antigua literatura del cercano oriente a menudo había estos dioses o estas deidades representadas con un arco, que quería decir que estaban listos para la guerra y para gobernar o para enseñorearse de otros. Entonces, pero John MacArthur explica esto, que Dios es representado como un guerrero con un arco. Y ustedes pueden imaginarse esto. En el diluvio, es como yo me lo imagino, en el diluvio empezó a caer el agua, ¿no?, en forma de gotas sobre la tierra, y truenos, me imagino yo que habían relámpagos porque los cielos se abrían y caía toda esta agua. Yo me imagino al Señor como un guerrero botando toda su ira sobre la humanidad, y eso cayendo como flechas sobre los seres humanos, y pues destruida totalmente la tierra, porque la ira de Dios se desbordó en contra del ser humano. Pero veo ahí también la imagen de Noé siendo guardado de toda esa ira, de toda esa ira del Señor. Y cuando ya Noé sale, ¿no?, ya el agua bajó, Noé encuentra un lugar seco, bajan de ahí, y lo primero que Noé hace es construir un altar. Y en ese altar él empieza a poner una ofrenda de incienso para el Señor, y ese aroma llega al Señor, llega a Dios. Él percibe ese aroma, pero no solamente del incienso, sino del corazón agradecido de Noé y de su familia. Y lo que el Señor hace es un nuevo pacto, un pacto donde Él prácticamente cuelga su arco en el cielo. Ahí tenemos el arco iris, ¿no?, con la forma de un arco. Él cuelga su herramienta de ira, su herramienta de enojo, la cuelga como una manera de decir al ser humano: no voy a volver a destruir la tierra, no voy a volver a tener guerra contra ustedes, no voy a volver a tener esa ira destructora contra ustedes de la manera en que lo hice con el diluvio. Voy con agua, no voy a volver a destruir al ser humano con agua. Entonces él cuelga su arco diciendo: se acabó la batalla, se acabó la guerra. Y eso es lo que vemos ahora. El arco iris es la promesa del Señor sobre la humanidad, diciendo: no voy a volver a destruirles de la misma manera. Y eso es algo precioso, porque el Señor siempre cumple sus promesas. No vamos a ser destruidos con agua, nunca más. Pero sí hay un futuro de destrucción por la misma maldad del ser humano, y ustedes saben eso. Él colgó ese arco porque este no es el momento del juicio, este es el momento de paz. En el futuro Dios va a recoger su arco nuevamente, pero por ahora ese arco es el signo de la misericordia, es el signo de la gracia, es el signo de la paz con la humanidad, y eso es precioso. Quiero dejarles dos cosas al final de esta lección. Una, mostrarles que Cristo viene a ser, como habíamos hablado hace un momento, Cristo Jesús viene a ser esa arca de salvación. Él es nuestra arca de salvación. La salvación está disponible solamente en Él, solamente en Jesucristo. El arca les proporcionó refugio de la tormenta, pero también les dio provisiones para los que estaban dentro del arca. Y eso es lo que Dios hace. Él
no solo nos salva, ¿no? Él no solo nos rescata de la muerte, pero también nos satisface nuestras necesidades. Él da todo lo que necesitamos, esa necesidad espiritual que usted tiene, esa necesidad emocional que usted tiene, esa necesidad física que usted tiene, solamente puede ser satisfecha en Él. Él está dispuesto a satisfacer a esas necesidades a todas aquellas personas que se refugian en Él. La salvación es completa, la salvación es libre para nosotros. No descanse de decírselo a las personas. Estamos en un periodo de paz con el Señor, pero va a venir un día donde nuevamente Dios va a venir con su ira sobre el ser humano, como un juez. Jesucristo va a venir como un guerrero y Él va a pedir cuentas de nuestras vidas. Avísele a todas las personas que se suban al arca, que busquen y pongan su confianza en Dios. Y ahí va la segunda cosa que quiero que ustedes se lleven en su corazón. Noé fue un hombre obediente. Y eso es un ejemplo para nuestras vidas. Eso es un ejemplo para mí. La fe de Noé fue tan grande que sin importar lo que las otras personas decían, él obedeció al Señor. La obediencia y la fe son muy importantes. Si usted quiere ver su vida transformada, si usted quiere ver cosas nuevas en su familia, si usted quiere ver cosas nuevas en su vida, en su futuro, en su trabajo, no sé, si usted quiere tener éxito, como dicen en el mundo, tener un éxito grande, tener algo precioso en su vida que no se acaba, obedézcale al Señor y camine con Él. Decida subirse al arca. No le pregunte por qué, Señor, cuándo, Señor, dónde, Señor. Solo súbase. Eso se llama fe. Cierre los ojos y súbase al arca con el Señor. Obedézcale con todo su corazón en todas las cosas que le pide, aunque a veces parezcan locas o que no tienen sentido. Haga lo que es correcto. Obedézcale al Señor y Él va a derramar bendición sobre su vida. Él no va a dejarle regresar a usted avergonzada. Él va a estar con usted para siempre y va a hacer de su vida va a hacer de usted una mujer temerosa de Él, pero también llena de virtudes y de bendición. Creerle al Señor no es fácil. Mucha gente le señalaba a Moisés diciendo: oh, mira, estás loco, ¿qué estás haciendo? No tiene sentido. No les haga caso. Ponga sus ojos en Jesucristo, ponga sus ojos en el Señor, ponga sus ojos en su palabra, obedézcale por sobre todas las cosas, más que a sus amigos, más que a sus vecinos, más que a su familia, obedézcale al Señor y usted va a ver el fruto de esa obediencia. Dios no le va a dejar, no le va a desamparar, siempre va a estar con usted. Ha sido un gusto para mí ir a través de esta lección esta semana. Ha sido de bendición para mi vida y sé que ha sido de bendición para usted. No se desanime, siga leyendo la palabra del Señor. Dele tiempo a Dios, aunque sea unos 2, 3, 4, 5 minutos en el día. Lea la palabra, responda cada una de las preguntas. Esto que usted está haciendo es sembrando en su propio corazón para aprender más del Señor y crecer. Y el Señor va a bendecir eso. El Señor le va a multiplicar ese deseo en su corazón, la sabiduría que ya tiene. Dios le va a multiplicar esa sabiduría y ese conocimiento en Él. Les animo a aferrarse al Señor, sosténgase como que es el arca y usted, todo lo demás alrededor de usted está hundiéndose. Sosténgase y aférrese al Señor bien fuerte. Él no le va a dejar y no le va a desamparar. Que el Señor les bendiga, les amo mucho en el Señor, les mando besos y abrazos, oro por sus vidas, oro por ustedes. Cada vez que les tengo en mi mente, en mi memoria, en mis recuerdos, tengo una lista con sus nombres, estoy siempre intercediendo por sus vidas. Sigan adelante en unidad, no se desunan, dejen las diferencias a un lado y sigan caminando juntas para glorificar el nombre del Señor. Y Dios mediante en algún momento nos veremos. Ore por mi familia también, por favor, ore por mi esposo, por mis niños, estamos bien, gracias a Dios. El Señor sigue bendiciendo nuestras vidas, el Señor sigue siendo fiel, siempre lo será. Amén. Dios les bendiga.